Estimado Asís Timmermans, da la impresión de que si se celebrasen ahora elecciones, Sánchez salía escopetado de la Moncloa y tendríamos un gobierno. Y esta impresión da, o sea, es llamativa la encuesta por varios motivos. Bueno, llamativa no en el sentido de que se consolidan las tendencias que se han venido apuntando últimamente, bueno, salvo la apuntada por el CIS, que es una especie de centro para la malversación de fondos públicos para propaganda gubernamental. Pero efectivamente, llama la atención, a mí me llama la atención, o debería, creo, llamarla, que no se desplome el Partido Socialista. Y yo creo que esto responde, si ves las cifras, Alfonso, estamos hablando de en torno a 90 diputados que le dan las encuestas, que son más o menos aquellas que obtuvo Pedro Sánchez en sus primeras elecciones. Es decir, ahí hay un suelo, digamos, de voto del Partido Socialista, un suelo importante que es fiel incluso cuando el Partido Socialista está haciendo pues las barrabasadas terribles que está haciendo, y solo las barrabasadas que solo alterna de vez en cuando con gestos. Es decir, además de destruir el sistema institucional, de imponer leyes ideológicas como la mal llamada memoria democrática o como las leyes de identidad de género, además de todo eso, lo único que hace Pedro Sánchez por gobernar como un gobierno real, es decir, atender los intereses comunes de los ciudadanos, lo único que hace son gestos. ¿A ti no te llama la atención, Asís, que dentro del Partido Socialista no haya quizá reacción con respecto a la subida de la luz? Digo, entre los votantes, electores, simpatizantes y amigos, porque al final pueden pensar que sería igual con cualquier otro gobierno, y lo pueden pensar y legítimamente. Pero lo que no sería igual es el pasteleo, el arreglo, el pacto con los asesinos etarras. Pactan, acuerdan, pastelean con los que en el pasado reciente mataron militantes socialistas y dirigentes socialistas de renombre, y pactan tan tranquilos. Y eso lo puede hacer Sánchez, porque tiene unos intereses que seguir en Moncloa. Pero ¿no te llama la atención que su electorado potencial no le castigue por eso? Ya, es que, Alfonso, estamos en un tiempo curioso en el que la evidencia puede ser contradicha. Es una cosa notable. Tú sabes mejor que yo que el Partido Socialista como tal no existe, es decir, no es más que una máquina de poder. Y en cuanto a lo que tú preguntas, que es los votantes, los simpatizantes del Partido Socialista, a eso se aplica esto que te he dicho de que la evidencia es discutida. Y para que la evidencia sea discutida, la propia máquina de propaganda del PSOE actúa, y actúa intensamente. Es decir, algo tan evidente como la política energética terrible del Partido Socialista, también en parte del Partido Popular, pero del Partido Socialista, es contradicha con culpar a alguien, ¿no? Y entonces, en el más claro estilo populista, el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se descolgó diciendo, con la frase casi literal: aquí lo que pasa es que las eléctricas tienen unos beneficios desproporcionados. Eso es chavismo puro y no voy a extenderme en ello. Pero evidentemente también es posible negar la evidencia y explicar de alguna manera que el simpatizante o votante socialista explique de alguna manera el conchabeo con los independentistas, con los golpistas del nacionalismo catalán y con los pro-etarras, pro-asesinos de Bildu, etcétera. Bueno, pues sí es posible. Hay dos formas de hacerlo, Alfonso. Una, de alguna manera argumentar que lo que está haciendo el Partido Socialista es integrar o normalizar dentro de la política española la izquierda abertzale. Esa mamarrachada, porque fue una mamarrachada de menos de 200 sujetos, huele que apesta. Y se autoriza, te digo, algunos datos, se autoriza o se permite en el barrio de Chueca, que acababa de ser escenario del bulo del culo. Eso por un lado. Y lo permiten en ese barrio. Saben quiénes son porque saben qué asociación ha pedido permiso. Y utilizan todos los medios de comunicación a su favor, que son casi todos, para darle pábulo y moverlo, que lo podían haber prohibido con anterioridad, parado en la mitad o haberle dado el tratamiento que tenía que tener. Es decir, creo que huele casi tan mal como la historia de las pistolitas o las balas
en sobres o la navajita, de verdad. A esos datos que tú das, yo añado uno que tú conoces perfectamente, pero que a lo mejor nuestros televidentes no, que es que, como sabes perfectamente, los servicios de información españoles tienen desde toda la vida, es decir, desde hace más de 40 años, tienen infiltrados a los grupos, tanto a los grupos de extrema derecha, los grupos islamistas. Y, por supuesto, entre estos grupos de extrema derecha, con toda seguridad, tienen infiltrada a gente. Entonces, bueno, repito, yo tengo dudas, no lo sé y es difícil saberlo, sobre si la manifestación la conocían, la permitieron sabiendo qué iba a suceder, o si directamente, Alfonso, y no lo descartes, la promovieron. Es decir, pero es lo de menos. O sea, lo importante es que es una cosa, es decir, pues eso, una cosa intolerable, por supuesto, que ellos mismos han promovido, permitido, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, pues para que en vez de hablarse de lo grave, ¿no?, que es que en un lugar de España como Mondragón o en otros muchos, no solo se homenajee a un asesino en masa como Parot, que asesinó a 39 personas, sino que sea imposible que las víctimas del terrorismo se manifiesten sin que se provoquen ataques, ¿no? Entonces, todo esto, claro, yo intento no ver, por mi propia salud mental, cosas como La Sexta o etcétera, ¿no? Borra también Televisión Española, porque en 24 horas, en las horas previas, y había periodistas que están en todas las tertulias, estaba Carmelo Encinas y todos estos, entendían que lo que iba a ocurrir en Mondragón y alrededores, pues era una forma de normalización, y ahí el peligro, lo que enturbiaba, es que Abascal hubiera decidido presentarse en la localidad vasca. Eso en 24 horas. Y en otras tertulias yo no veo ninguna televisión, pero leo Periodista Digital. Así de bien te conservas. Gano una cantidad de tiempo al cabo del día que no te lo puedes ni imaginar, para la cantidad de cosas. Hasta hago deporte. Y en otras tertulias, por ejemplo, en La Sexta, me parece, hubo quien preguntó, presentadora, que preguntó a experto en vulcanología cómo se podía apagar el volcán, como si tuvieran interruptor, lo que demuestra el nivel de la profesión. Y una de las habituales de esas tertulias, una tal Anabel no sé qué, que es una actriz, esta dijo que el volcán era culpa del cambio climático. O sea que encima tenemos confusión total, analfabetos por doquier, todólogos colocados en todos los sitios y todos trabajando para el gobierno, como te lo estoy diciendo. Sí. O sea, en todos los ámbitos, como tú dices, ese discurso que sí he visto en 24 horas, en el cual, claro, cosas como la de Mondragón, como el homenaje a Parot, etcétera, muestra la grandeza de la democracia, es tremenda. Es como si un pederasta que ya ha cumplido condena, bueno, pues quiere decir, claro, que ya ha cumplido condena, quiere decir que puede volver a la sociedad, pero no precisamente a cuidar de niños, ¿no? Que un asesino o que gente que apoya al terrorismo o a los terroristas, bueno, cumplan su condena y no tengan que estar ya en la cárcel es una cosa, pero cosa distinta, muy distinta, es que puedan ser objeto de homenajes o incluso actores políticos o representantes políticos o gobernantes. Esto es una barbaridad, es un discurso bárbaro, es el discurso que se está haciendo desde los medios oficiales, y esto solo tiene una explicación así de cruda y así de simple. El Partido Socialista necesita el apoyo de proasesinos, proetarras y golpistas para no solo para gobernar, sino para ir destruyendo los soportes institucionales que permiten una democracia verdadera, con alternancia en el poder y con control del poder y Estado de Derecho. El que se manifiesta por la dignidad, por las víctimas del terrorismo, sea tachado desde medios gubernamentales como un provocador, es lo que define una sociedad moralmente enferma, porque siempre ha estado moralmente enferma la sociedad vasca, y uno empieza a pensar que una parte de la sociedad española se ha contagiado.